No voy a hacer una pregunta, voy a hacer un comentario referido a esto. ¿Puede tomar la palabra? Jorge Fernández Díaz, Claro. en su columna del viernes pasado, relató el caso de dos filósofos amigos que, encontrándose hace años en Badajoz, España, estando en una taberna, el dueño de ella los acompañó hacia una puerta de entrada en la que había una cruz. Cuando fue abierta la puerta, en su parte posterior se encontraba una estrella de David. Esto era producto de lo que ocurría con los fieles judíos que profesaban su religión a escondidas en los siglos XV. Al ver esta situación, estas dos personas se abrazaron emocionados llorando. Con el correr de los años, uno de ellos se abrazó pero con el kirchnerismo y se alejó de su amigo, convirtiéndose en su enemigo. Tal es así que, en consonancia con su pensamiento, acaba de acusar a su ex amigo de traidor a la patria. A esta altura se habrán adivinado que de quiénes se trata. Ellos son Santiago Badroff y Ricardo Forster. Nada más. Cada uno habla desde lo que puede. El día, perdonen que me dirija a ellos, el día 18 de enero, a las 6 de la mañana me había puesto el equipo de gimnasia para luchar contra la ancianidad. Pero a las 6:05, después de ver el televisor, escribí esto. Es breve. No supe qué nombre ponerle, mejor dicho, figuraron muchos nombres en esta poesía. Pero dije para Nisman, porque creo que para los argentinos Nisman es un antes y un después. Te creímos y te creemos más ahora que se alunó tu sol porque tu voz se apagó antes del canto del amanecer. Tu zorzal crispó su pluma roja en una bala, solo un tiro en tu sien. Pero nosotros aquí sigues cantando. Está muy claro, lo sabemos. Ningún cuervo graznará tu muerte. Nadie la explicará jamás. El sol no brilla en la noche. ¿Quién lo dijo? Si es el rotativo destino de cada uno el que oscurece. Mirá, en tus hijas tus ojos siguen brillando, y en la eternidad no hay tiempo. Allí los pájaros revolotean sobre la luz perenne que te abrazó en tu vuelo trunco y te hizo vivir para siempre en el refugio del amor, en donde está la absoluta verdad que vos buscabas y que Dios te reconoce hoy como premio. Podrás sobrevivir cantando para siempre. Nosotros te creemos. ¿Sí? ¿Cuál es el papel de Uruguay, del gobierno uruguayo, con la presencia de los iraníes ahí instalados y haciendo lo que están haciendo? Tenemos 12 vidas. Sí, no voy a contestar esta porque es demasiado delicada. Miren, Uruguay está con un problema muy grave, producto quizás de ser muy provinciana. Es decir, así como nosotros no imaginamos en algún momento que podían suceder cosas en el país, la verdad es que yo, que amo y conozco al pueblo uruguayo, sé que ellos no podían dimensionar. Venían los iraníes, eran todos de inteligencia, incluso hay sectores de inteligencia en embajadas acá del Medio Oriente, se reunían en buquebús, no bajaban a la Argentina, sino que volvían a Uruguay. Pueden tener pasaporte uruguayo, porque hay una ley uruguaya que permite a los árabes tener pasaporte uruguayo para evitar la visa. El canciller Almagro, que es propuesto ahora por esos sectores para la presidencia de la OEA y cuyo asesor es el dueño del Sheraton Pilar, muy ligado a Cristina Kirchner,
es un hombre muy vinculado a esto. Han podido armar un partido, sectores de inteligencia iraní y venezolanos con uruguayos, esa Unidad Popular ha sacado una banca. Y todo es en nombre de la apertura, de la ideología, etcétera, y creo que no dimensionaron, no creo que haya habido mala fe, ni creo que tengan ninguna participación. Si el embajador Pomi es el que contó a medio mundo que toda la inteligencia estaba reunida en el Bucobús el día 18 de enero. Se la contó a periodistas, no hablan. Se la contó a todo el mundo que lo quisiera escuchar porque es la persona que más habla de la intimidad y más grande del poder. Ese señor no es un diplomático, un chismoso. Y yo, se imagina que estoy escondiendo personas, porque soy la única que tengo que hablar. Entonces, la verdad es que Uruguay no tiene, pero Uruguay ya tuvo, como dice un artículo de Andrés Oppenheimer. Yo agregué todos los artículos del Observador, etcétera, en el momento en que Uruguay estaba teniendo el problema con este segundo de Rabanil, porque si es traductor entre el presidente y Chávez, se imaginan los secretos que se pueden hablar. Es un segundo de Rabanil que estaba el segundo de la embajada, que la Mossad lo filma cerca de la embajada, y entonces Uruguay actúa, pero ya Irán lo había retirado. ¿A dónde lo retiró? No sé, ¿dónde está? Tampoco. Es más, puede estar con pasaporte uruguayo en Argentina por esta ley. Entonces, lo que Uruguay no tiene que ver, pero no piden la colaboración de Uruguay, porque para ellos es una política de Estado no tener un atentado. Es así de simple. Chequeado, que lo único que tenemos que saber es los datos de inmigración, estamos poniendo, extienden la presión, y con esto se encontró otra pared. Entonces, cuando uno entra por la Argentina está tapado, cuando uno entra por Uruguay está cancelado. Pero cancelado no porque no quiera colaborar con la verdad, ustedes entiendan las situaciones que está el Uruguay. Pero, llegado un momento, se va a saber. No se va a saber con este gobierno. ¿Cómo se puede saber con este gobierno si este gobierno puede hacer cualquier cosa y este Estado con cualquier prueba? Hoy no hay inteligencia en la Argentina, ni ninguna comunicación, ni Milán, ni nadie de ellos, ninguna comunicación con las inteligencias de todo el mundo. Argentina está aislada. Y lo que dijo él, que lo digo en la introducción al libro de las propuestas de gobierno, hay que entender, por último, que nosotros somos América y que somos los hijos de Occidente. Que si no es incomprensible en nuestra cultura judeo-cristiana y también en su faz racionalista y en su faz liberal y hasta en su faz comunista, miren lo que les digo. ¿O qué que más no era judío? Si son sueños de emancipación. Ahora, las ideologías se están sacándonos fuera, y los delitos fuera de Occidente. Fuera de Occidente, y la lucha es por nuestra paideia, es por nuestra herencia y es por nuestro destino. Fuimos llamados a ser una nación, quizás la más próspera y la mejor hija de la tradición judeo-cristiana. Tenemos una de las mayores comunidades judías y estamos hecho un estropicio de indignidad. Y como dijo él, acá vale y tiene más votos el que paga más las encuestas y que tiene más publicidad. Esta es una obscenidad y un ataque a la dignidad de la nación, de la que es cómplice el pueblo de la nación misma. Nosotros nos autoinfligimos los dolores, porque la verdad está expuesta, porque es obvia. Lo terrible de nuestra nación es que no podemos ver lo obvio, que es una renegación. Lo que dijo la señora, te creemos. ¿Cuántos? La renegación es cuando, mostrándonos la realidad de una manera expresa, la renegamos. Y esto ya es una patología. ¿Entienden? Porque negar, un negacionismo, es una especie de complicidad, como decía Jasper. Ahora, la renegación es la culpa política de un pueblo. Que esto es lo que no va a poder eludir en agosto.
Y los que piensan superfluo lo piensan en todas las clases sociales, muchachos. Y especialmente en las clases más acomodadas. Por eso nuestra militancia tiene que ser con nuestra clase. Nosotros nos vamos a ocupar también, pero los pobres, como tienen el corazón más sensible, tienen un entendimiento más claro. En los que tienen el entendimiento más cerrado son los sectores que no necesitaron de cosas esenciales en la vida y que siguen modas. Si está de moda Reutemann, Reutemann, si está de moda Mauricio, Mauricio, estoy de moda yo. Así no es. Porque se va a poner de moda Scioli, que es la clara expresión de la indignidad de un hombre. Si un hombre puede arrastrarse como se arrastra Scioli, ¿cómo va a defender la dignidad de un pueblo y de la nación? Y no estoy hablando de política. Estoy hablando de moral. Estoy hablando de humanismo. La única decadencia que nos falta es que este pueblo elija al más indigno de todos. Al que no supo defender la dignidad de su pueblo, de su provincia, la suya propia, y que solo le importa el poder, y que es capaz de cualquier humillación por el poder. Si eso es elegido, la Argentina es indigna para siempre. Debo decir que allá en mi pueblo, nací en La Plata. La Plata era un gueto donde no había antisemitismo. Doy fe, esa fue mi infancia, esa fue mi vivencia. Y quería decirle especialmente a Santiago, con quien me une otra afinidad, somos de adolescencia brasileña ambos. El día del atentado de la AMIA, yo estaba en Río de Janeiro como miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Ese día convoqué al comité para pedirles que incluyeran en su agenda el atentado que había recibido mi patria, la República Argentina, y que el terrorismo se incorporara como tema permanente del comité. Nada más. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Daniel Dreisen. En primer lugar, quiero agradecer a la institución el privilegio de escuchar para mí lo que son dos maestros de la palabra. La verdad que es un placer. Y en segundo lugar, le quería hacer una pregunta a Santiago. Yo creo que ambos dieron un diagnóstico muy claro de lo que nos sucede. Y creo que como ambos mencionan, por ahí Lilita más con un ejemplo concreto, y él con un ejemplo más filosófico, el problema no es solo político, sino cultural, me parece. Entonces mi pregunta para Santiago es más allá del diagnóstico, de punto de vista por ahí filosófico, cultural, ¿cuál podría ser el tratamiento o cómo poder salir de esta situación? Para responder a tu pregunta, yo voy a recurrir a lo que la experiencia me enseñó personalmente y algunos ejemplos históricos. Voy a ir a un ejemplo extremo, el caso de Alemania. El caso de Alemania. La Alemania de 1945 pasa a ser dirigida por un hombre que tiene delante de sí una tarea ciclopia, que es Adenauer. Tratemos de reflexionar un minuto sobre lo que significa dirigir el Estado alemán en 1945, en el cual el nazismo desde un punto de vista había sido derrotado, desde otro punto de vista no.
¿no? En parte por lo que recordaba bien Lilita recién, refiriéndose a Jaspers, es decir, a la culpabilidad alemana. Alemania había sido cómplice de su régimen. Los gobernantes se sostienen apoyados también en el respaldo que reciben de sus pueblos. ¿Cómo logra ese hombre llevar adelante un proceso de reeducación? Lo primero que creo yo, hay que advertir que ese hombre estaba en el gobierno, es decir, había alcanzado el poder, no es que estaba en la calle, era la primera magistratura a la que él desempeñaba. Y se propuso algo notable, que fue impedir que la memoria del horror desapareciera de la conciencia colectiva. Convertir lo vivido en lo incesantemente recordado. ¿Cómo? Claro, como el pesa. Exacto. Es decir, sostenerse en la memoria de lo ocurrido es el primer mandamiento al que debe responder una gestión política que tenga como trasfondo la ética, la reconciliación entre la política y la ética. Nosotros por eso necesitamos líderes que sean capaces de impulsar desde sus políticas públicas la conciencia de lo esencial en un momento de reconstrucción. La conciencia de lo esencial. Líderes. Porque esto no se puede llevar solo adelante desde la resistencia popular, sin la cual poco se puede hacer. Pero es preciso comprender que, como recién decía también Lilita, si la presunción es que el país puede ser dirigido por un hombre sin dignidad, si esto no importa, es porque el proceso de reeducación tampoco importa. Entonces tenemos que orientarlo desde liderazgos conscientes de la tarea de reconstrucción que hay que reaprender en el país. Sin esto, la docencia, sin esto, todo lo que implica una vida cotidiana orientada hacia la búsqueda de la dignidad, no puede llevarse a cabo. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia de que no puede llevarse a cabo? Y que en plena crisis, en plena decadencia, lo que hemos logrado generar son espacios resistenciales, pero sin una conducción política adecuada. Entonces, lo asesinan a Nisman y salimos todos a la calle. Se produce la crisis del 2008 y la gente sale a la calle no para reivindicar los derechos del campo, sino para pedir otra realidad jurídica para el país. Pero esto no puede sostenerse en el tiempo sin políticas públicas. No puede, es imposible porque la gente pide representación, no una democracia directa. Quiere estar representada. Y la representación es la responsabilidad ética fundamental de una dirigencia consciente de la decadencia en que estamos viviendo. Tampoco hay ninguna garantía de que esto se sostenga en el tiempo incólume y sin ninguna dificultad. Pero es lo que hay que empezar a emprender. Es preciso comprender que quienes nos representen deben ser aquellas figuras que tengan conciencia de la magnitud de la catástrofe y no le tengan miedo a decirlo. Porque es como diagnosticar a alguien que está muy enfermo diciéndole, mire, usted se podría llegar a curar, no solo si yo le doy una medicación, si usted está decidido a comprender su enfermedad. Completar lo de Santiago. Yo veo un movimiento profundo por abajo, todavía no verbalizado, pero sí puesto. La gente ha puesto el cuerpo. En Buenos Aires la gente ha puesto el cuerpo, ha cambiado la legitimidad. Yo veo en las clases medias, en las clases altas y en las clases pobres, trabajadoras y no trabajadoras, esto. Ahora, el problema es cuando nos encontramos con un periodo de publicidad. Porque entonces ahí la gente deja de pensar para empezar a repetir. ¿Está? Y la verdad es que uno escucha y después repite. Frente a esto me va a tocar a mí, en el marco de una alianza, creo que la más inteligente que pudimos hacer, para poder empezar el inicio de la República sin ser socios de los peores negocios del poder, porque en esto tampoco se puede elegir cualquier cosa con tal de ganar, porque terminás tomado por los mismos que pretendes ganar o peores. Me va a tocar un rol que no tiene votos, salvo
que la sociedad reaccione desde su corazón, que es interpelarlas. Yo la interpelé en el 2011 y la sociedad me pegó. Volví a decir lo mismo en el 2015 y la sociedad me apoyó. No sé si me va a pegar, no importa. Pero si algún rol puede tener un político, una política en la Argentina, es el rol de la paideia, que es el rol del maestro. Y el maestro tiene que interpelar por la verdad y por la verdad de los sentimientos. Yo no sé si soy política, lo que sí que soy maestra. En todo caso hago política, pero alguien tiene que interpelar. Porque o abrimos las heridas del corazón para sanarlas, o nos morimos por tanta pus en el propio corazón que se volvió endurecido para ya no sentir nada. Digo, hay tanto cinismo en su clase política, por eso yo trabajo en mi casa y me salvan ustedes en el instituto y en otros lugares, porque no se puede. Pero hay algo peor que el cinismo en las fuerzas que quieren emerger, que es la ignorancia. Yo no le temo ya tanto, y voy a dejar a la corrupción. ¿Está? Bueno, ustedes saben bien a quién elegir si no quieren corrupción, y si quieren media corrupción también lo saben, así que este no es un problema mío. Me tengo más miedo a la mediocridad. Es decir, que yo puedo hablar con él y podemos entender, hay un profundo entendimiento del mundo, de lo que el Papa llama una tercera guerra mundial en pedazos, donde nosotros estamos entrando frívolamente en ese pedazo de la tercera guerra mundial, que bueno, ya se los he explicado de geopolítica, lo vengo diciendo hace 2 años, pero también debo reconocer que no pude hablar con un solo candidato a presidente de este tema. Debo reconocer que no pude entablar una conversación en un momento de crisis mundial sin precedentes, y entonces aprendí mucho de lo que era, porque yo desde chica estudio a Daring, estudio Alemania, estudio Kiasper, creo que tenía 20 o 21 años. Si es cómo no pudieron ver los alemanes, ¿no? En la pregunta, gente sana, gente que no tenía, que no estaba, ¿cómo no pudieron ver lo que a los ojos posteriores era evidente? ¿Y sabes qué contesté? Si no lo quieren ver los políticos, ¿cómo lo iban a ver los habitantes? Y esto lleva a la relación entre política, verdad y saber. La verdad, cuando a mí me dicen que soy mística, no es una verdad, esa puede ser la verdad de la amistad, de la confianza, de la creencia. La verdad es el reconocimiento de la realidad con palabras y sin eufemismos. Acá nadie reconoce la realidad, que como dice, la realidad es dónde estamos y cómo salimos. Por lo cual la esperanza viene no de la ilusión, que es una cosa distinta de la esperanza y de la fe. La fe es caminar por donde no se sabe, seguro de que el camino es el correcto. La esperanza es sostenerse con perseverancia en una ruta, cualquiera sea el resultado, porque no se trata de ganar y de perder, se trata de ser para cambiar la cultura. Entonces, ¿cómo se puede ser? Hay una deuda de la representación con el pueblo, que es la deuda del conocimiento, que es la deuda del aprendizaje cotidiano de todos los días, que es la deuda de estar a la altura de la complejidad del mundo para poder representar a quienes depositan tu confianza. Y lo opuesto a eso es el chanta, el mediocre, el que cree que sabe por qué hace un buen discurso, el que no se ocupa de nada como trabajo. Trabajo es estudiar el mundo para representar a tu pueblo, aunque sea el 1,8. Entonces, en esa medida me parece que todas estas cosas tan obvias respecto no de la ignorancia como inocencia, que hay que mantenerla en el estado de naturaleza, sino de la ignorancia del chanta argentino. Y no hablo de nadie,
¿Está? Y a veces con lo mío también le digo, no estudiaste lo suficiente, ¿eh? Bueno, uno lee un escrito y ya sabe si está bien hecho o no, y la profundidad del estudio. Entonces, el problema de la Argentina, de ese chanta, de ese comodín, que es el problema de Cristina. Ella cree que está ante líderes mundiales y que enunciando la contratapa de un libro inexistente logra convencer de que es estadista y solo es un jurado de Tinelli. Y esto les obvio a otras culturas. Les obvio que somos una vergüenza. Los únicos que pueden pensar distinto son los mediocres, que hay muchos en la Argentina, que creen, como dijo Beatriz Arlo, que hablar de corrido es hablar bien. Yo creo que ahí están las cuestiones centrales que tienen que ver con la representación. El apego a la verdad intelectual del reconocimiento de los hechos, la aceptación de la realidad como una forma de salir y no eludirla, y la esperanza cierta en que los valores del humanismo, de la república y la democracia son las únicas que pueden salvar como arquitecturas de tradición judeocristiana occidental. No se olviden que la primera constitución son los mandamientos. La primera constitución escrita son los mandamientos. Porque una constitución moderna, escrita, laica, tiene lo que el Estado no puede hacer, tiene los derechos, pero como contracara de las obligaciones. Si yo tengo el derecho a la intimidad es porque vos no podés violar mi intimidad. Si yo tengo derecho a la vida es porque vos no podés. ¿Se entiende? Se establecen en las constituciones modernas como derechos lo que allá se establecen como prohibiciones. El problema es que la contracara de la prohibición, no matarás, no robarás, no mentirás, no usarás al otro, es el derecho a la vida, es el derecho al saber, es el derecho a la dignidad. La primera constitución escrita es el Decálogo. Y no lo digo ahora, lo enseñaba cuando era chica, sin percibir con la profundidad de ahora. La traducción liberal de aquel pacto entre Dios y el pueblo, y recordarás siempre que fuiste esclavo. Y recuerda, ¿el Pesaj para qué es? Para que los judíos recuerden, y el Pesaj tendría que ser una fiesta nuestra. Bueno, yo mía es. Ahora empieza el inicio de la Biblia. ¿El Pesaj qué es? Porque se recuerda, es un memorial para que no te olvides que fuiste esclavo. Para que sepas que la libertad es un trabajo. Ese es el tema de la memoria que habla él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que somos esclavos. Ese reconocimiento. Segundo, el primer principio de la vida es la aceptación de la realidad. Si se murió, se murió. ¿Está? Y el segundo es la esperanza y el proyecto. El problema es que nosotros no reconocemos la realidad, ni tenemos esperanza ni proyecto. Y eso, sumado a la mediocridad, la decadencia de una cultura que fue lo mejor de América en la cultura occidental y que hoy, por moda, por vacío, por mediocridad, estos intelectuales pavos, claro, si ganan 100.000 pesos, querido, de ganar 3.500, ¿cómo no van a decir cualquier cosa? Hablan ahora, se hicieron pro-iraníes. Se hicieron prorrusos porque quieren Stalin. ¿Se acuerdan de Stalin? Y lo ven a este. No es que no tenemos que hacer negocios con Rusia, no es que no tenemos que hacer negocios con China, es entender que no somos chinos y que el mundo va a ser plural y diferente, pero que nosotros tenemos una manda hereditaria, una manda cultural de florecimiento en América. Que es una nueva democracia, una nueva prosperidad, una palabra gorda diría Borges, y una nueva escala de valores. Pero no podemos renunciar a esto. Yo creo que ahí está el peor problema de la representación. Miren, si ustedes hoy me dicen, hay muchos corruptos en la Cámara de Diputados, yo les digo no. Hay muchos ignorantes, de la peor ignorancia, que es la mediocridad.
Muchísimas gracias a todos. No, solo añadir una nota a pie de página a lo que ha dicho Lilita. La ignorancia, como está siendo caracterizada hoy aquí, tiene que ver con una claudicación muy importante. Y es la idea de que el hombre es una tarea. Un ignorante, en el sentido en que lo ha descrito ella, es decir, un bárbaro, es alguien que se da por constituido. No tiene nada que aprender, porque él es el saber que representa, es decir, la ignorancia que ejerce como saber. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es un ignorante? Un ignorante es alguien que se propone como modelo sin ejercer la actividad del aprendizaje, de su construcción. El que estudia para saber es aquel que entiende que está amenazado permanentemente por la suficiencia, por la presunción de que saberlo todo o decirse como conocedor de todo es el comienzo del totalitarismo. El totalitarismo empieza en el momento en que la propia, entre comillas, sabiduría aparece como aquello que debe ser acatado, no discutido, acatado. Si decimos que hoy estamos viviendo un momento de ignorancia que es sinónimo de decadencia, es porque la idea del conocimiento como aprendizaje ha sido sustituida por la idea del saber como sometimiento y obediencia. Entonces, ¿el poder cómo aparece? El poder aparece como el ejercicio de la suficiencia. Es imperioso aprender a ver esto, pero no desde la suma y la resta, es decir, desde el favoritismo o no favoritismo. Las encuestas, que tienen una función, fundamentalmente responden a la sacralización del número, a una forma de idolatría. La nuestra es una cultura que ha sacralizado el número. Se piensa de verdad que el número es sinónimo de lo verdadero. Entonces, es muy importante comprender que la reconstrucción del conocimiento como tarea pasa por el descubrimiento de la ignorancia como signo de barbarie. Esto no es fácil de descubrir, esto no se puede realizar a través de un programa de estudios. Esto se realiza a través de una experiencia del dolor, del reconocimiento del propio padecimiento. Lilita hablaba de la gente humilde, que conoce la transparencia de las emociones, porque es en el mundo emocional básico donde vive y es allí donde encuentra el sentido de su propia experiencia. Si yo tuviera que resumir para terminar en una palabra que es la decadencia, diría que es la imposibilidad de reconocerse para emprender con esperanza un camino de construcción. Gracias. Muchas gracias a Lilita, muchas gracias a Santiago Kovalov y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy acá y acompañarnos en esta conferencia y en esta reflexión.